Les bendiga, sean bienvenidos a esta clase virtual, la clase número 3 de nuestra materia Bibliología, y en esta clase vamos a estar abordando algunos de los temas importantes dentro de las generalidades de nuestra materia. Como el mes pasado, en esta ocasión también ustedes tienen ya el PDF con la información de la clase número 3 y la clase número 4 en la plataforma de Escuela de Ministerios. Así que, como lo decía en las clases o en la clase virtual pasada, no es necesario que hagan todas estas anotaciones. Pueden ir a la plataforma, imprimir el PDF o descargarlo en su celular o en su computadora y hacer ahí las anotaciones que ustedes crean correspondientes. En esta clase virtual vamos a abordar ya algunos temas. Como lo vimos la clase anterior, la Biblia proviene de una palabra griega, biblos o biblón, que significa libros. Es el conjunto de libros que componen la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es que estos libros, estos 66 libros, recordemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las divisiones con las cuales nosotros podemos tener fraccionada la Biblia y entender un poco más el contexto, su composición, su escritura, sus autores, los tiempos históricos, geográficos, políticos, sociales, económicos? Recordemos que el Antiguo Testamento, del Génesis a Malaquías, se compone por 39 libros, y del Evangelio de Mateo al libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento se compone por 27 libros. ¿Cómo fue que estos 66 libros compusieron la Biblia? Es decir, recordemos que el periodo de escritura de 1600 años, que corresponden 1100 años al Antiguo Testamento, 100 años al Nuevo Testamento, y un periodo de silencio que se compone de 400 años, dan así el resultado de 1600 años, transcurrieron durante diferentes épocas, diferentes momentos sociales, diferentes momentos religiosos del pueblo de Israel, principalmente en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento, bajo el dominio del Imperio Romano, totalmente cambiado el contexto político, el contexto de gobierno. Nuestro Señor Jesús nace bajo este dominio imperial y se da en un contexto distinto la escritura del Nuevo Testamento, de estos 27 libros. Pero, ¿quiénes decidieron que los 39 libros del Antiguo Testamento formarían ese compendio del Antiguo Testamento, o los 27 del Nuevo formarían ese compendio? ¿Cómo estuvo ahí esa situación? Bueno, vamos a estar viendo algunos puntos informativos. Por principio de cuentas, entender la manera en la que la Biblia fue escrita, cómo fue escrita, nos abrirá más el panorama. Hay que considerar tres aspectos de suma importancia para entender cómo es que la Biblia fue escrita. Recordemos que los autores de la Biblia fueron seres humanos, no fueron ángeles, no fueron querubines, no fue Dios quien escribió la Biblia y después la hizo llegar a Moisés o al rey David o a Isaías o a Jeremías. No. En la Biblia, como lo hablábamos la clase pasada, la Biblia es un compendio de historias vivenciales, principalmente contextuales en la vida de cada uno de los autores o de las personas que se mencionan en la Biblia, porque no todos los personajes bíblicos son autores bíblicos. Hablábamos de esa diferencia también. Entonces, ¿cómo fue que estos autores recibieron la palabra de Dios? Bueno, tres aspectos importantes. El primero de ellos, la revelación.
El segundo, la inspiración y también la iluminación. En la revelación nosotros podemos encontrar dos conceptos. La revelación es la propia manifestación de Dios por la cual su carácter, voluntad y presencia son reveladas al hombre. En este concepto de revelación podemos encontrar, como decía, dos subdivisiones: la revelación general y la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Si ya hemos sentado que la revelación es la propia manifestación de Dios, por la cual su presencia, su carácter, su voluntad se revela, se muestra al hombre, la revelación general es aquella por la cual nosotros podemos entender conceptos, o más que conceptos, entender parte de la persona, de la voluntad, del amor de Dios. Esta revelación general, Romanos 1, del 18 al 20, expresa muy bien y ejemplifica qué es la revelación general. La revelación general es aquella que se muestra al hombre a través de las cosas creadas. Les recomiendo que lean Romanos 1, del 18 al 20. Pablo habla acerca de las cosas creadas. Lo voy a parafrasear. Pablo dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de la creación, por medio de la revelación de la creación. Es decir, cuando nosotros vemos los cielos, cuando nosotros vemos los mares, cuando vemos las montañas, cuando vemos los árboles, cuando vemos, y no solamente árboles en general, sino árboles de diferentes especies, árboles frutales, árboles, por ejemplo, como el roble, como el pino, que su madera se utiliza para hacer muebles. Otro tipo de vegetación podemos encontrar, no sé, zanahorias, papas que se siembran. Esas no se dan en árboles, esas se siembran como se siembra el maíz, como se siembra el frijol, como se siembra la avena. En concreto, tanta diversidad de árboles, de vegetación, no se diga de animales, muchísimas especies, n cantidad de especies en el mundo, diferentes cantidades, sí, de especies de aves, de gatos. Y gatos no solamente me refiero a los gatos domésticos, sino felinos también, como los leones, como los tigres, algunos extintos como el tigre dientes de sable. En fin, podría seguir aquí hablando de la gran diferencia y la gran variedad y diversidad de especies vivas que hay. No entremos en especies marinas. Las nubes, el ciclo del agua, cómo se forman las nubes, la vida de un volcán, por ejemplo, cuáles son sus procesos de vida de un volcán, y se me ocurren otras tantas y tantas cosas. Por ejemplo, la manera en la que se forman los diamantes, la manera en la que se forma el oro, la manera en la que se forma la plata. ¿A qué voy con todo esto? Todos estos objetos, conceptos, animales, vegetación, tienen un proceso, tienen un inicio, tienen un final. La Biblia muestra el inicio de esta creación. Lo podemos encontrar en el Génesis. Y cuando nosotros vemos la creación de Dios, cuando vemos todo lo que nos rodea, sería una locura pensar que apareció de la nada, como postula la teoría de la evolución o del Big Bang. Esta teoría que postula
que de repente hubo una gran explosión en el cosmos y ¡pum! Apareció todo lo que nosotros vemos. Todo tiene un orden, todo tiene, aún cronológicamente, la manera en la que nacemos, crecemos, envejecemos, morimos, todo tiene un orden específico. Bueno, ahí nosotros podemos ver que detrás de este orden, detrás de esta creación, hay un creador. La Biblia nos enseña que es Dios. Esa es la revelación general. La revelación especial. Esta revelación especial es la Escritura, es la palabra de Dios. Y esta revelación especial, a diferencia de la general, cualquier ser humano puede voltear y ver montañas y puede alzar sus ojos al cielo y ver las nubes, o venir a Google y ver, no sé, imágenes satelitales, el espacio, la luna, otros planetas, etc., etc., etc. Pero no todos los seres humanos pueden ver a Dios. Y no estoy enseñando con esto o diciendo con esto que a Dios lo podemos ver cara a cara. Un día lo veremos, esa es una realidad. Pero nosotros vemos a Dios a través de su revelación, de la creación del mundo, pero también vemos a Dios a través de la revelación especial que es su palabra. Nosotros podemos ver al Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, la manera en la que Él actuó y obró en la vida de Adán, la manera en la que Él usó y actuó en la vida de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, cómo se formaron las 12 tribus de Israel, la historia de Israel, la historia también de los pueblos que rodeaban a Israel, principalmente en Medio Oriente. La Biblia registra, por ejemplo, la vida monárquica de Israel a través de David, a través de Salomón, su hijo, y a través de las generaciones de reyes que vinieron después, para dar lugar y dar paso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. En la Biblia nosotros podemos ver esa revelación especial, y es que es la Biblia la que nos presenta a Cristo. La Biblia va más allá, dando detalles respecto a Cristo, detalles, por ejemplo, como su árbol genealógico. Una de las cosas que no me gustaba mucho cuando empecé a leer la Biblia eran los árboles genealógicos. No le encontraba sentido, no encontraba razón de ser. Pero qué importante es que Dios haya permitido que el registro del árbol genealógico, por ejemplo en este caso de Jesús, se haya considerado dentro de la Biblia, específicamente en los evangelios. Nosotros podemos ver cómo Jesús, a través de sus antepasados, proviene humanamente desde Adán, pasando por Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, pasando por Judá. Recordemos que Jesús proviene de la tribu de Judá, pasando por el rey David, por Salomón, y bueno, muchos personajes que la Biblia registra y que son parte del árbol genealógico de Jesús. Eso me parece hoy en día muy interesante. La Biblia nos muestra el programa de Dios, de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos, pero no solamente de una forma particular, sino también de una forma general, como familia, como sociedad, como país. Y no estoy diciendo con esto que la Biblia mencione a México. La Biblia no habla de México. La Biblia no dice cuál es el futuro de México, pero en la cosmovisión de la Biblia, en la visión general de toda la humanidad, la Biblia nos muestra que Estados Unidos, que México, que Guatemala, que El Salvador, que la India, otros países en Europa, en Asia, tienen un mismo fin, un mismo final. Esa es la agenda y el programa de Dios que nosotros podemos encontrar en su palabra, en la Biblia. La Biblia nos muestra
como decía el programa de Dios, los propósitos de Dios. Propósitos personales, propósitos particulares, pero también propósitos familiares dentro de una relación padre e hijo, una relación matrimonial, una relación familiar, tíos, primos, sobrinos, abuelos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para la congregación, para su iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para la humanidad? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su creación? La Biblia también habla del final de la creación que Dios hizo en Génesis 1. ¿Cuál es el propósito del Señor? La Biblia expone todos los hechos que conciernen a Dios. Bueno, creo que aquí exageré un poco en decir que expone todos los hechos que conciernen a Dios, porque hay muchas cosas de Dios que no conocemos como deberíamos conocer, o que no se nos han revelado. Venimos a la palabra revelación, para que nosotros los comprendamos como debemos. Nosotros a través de la Biblia podemos conocer algunos de los atributos de Dios, atributos que solamente le pertenecen a Él, y otros que Dios ha comunicado, que ha compartido al hombre. No es una clase de atributos de Dios, pero diría mi papá, todo va junto con pegado. Y cuando nosotros estudiamos bibliología, cuando estudiamos teología propia de Dios, cuando estudiamos hermenéutica, cuando estudiamos cualquier materia enfocada en el Señor, entonces nos damos cuenta cómo todas tienen un común denominador, y ese común denominador es Dios, su persona, su carácter, su voluntad, sus planes, sus propósitos, como lo decíamos hace un momento, expresados y revelados de una manera general, como es la creación, pero también de una manera especial a través de la Biblia. Y también dentro de esta expresión, revelación especial, podemos encontrar la revelación de Dios a través de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos leer acerca de los nombres que Dios recibe. Nombres como Jehová Jireh, como Jehová Shalom, como Jehová Nisi. Cada uno de ellos tiene su significado y su propósito y su revelación en momentos específicos de la vida de diferentes personajes bíblicos. Qué interesante. Mientras estoy hablando, mientras estamos platicando de esta información, me doy cuenta cómo todo está divinamente y sobrenaturalmente preparado para nosotros, para que en momentos como estos sean revelados. Pero viene la segunda palabra, la inspiración. Ya vimos lo que es la revelación. Dios reveló. Por ejemplo, hablando de una revelación en la Biblia, cuando Dios aparece a Moisés en el desierto, en la zarza ardiendo, Dios le habla de los planes que él tenía para Israel en ese momento, que era libertarlos de Egipto. Y aunque Moisés sabía que él era el libertador, que él iba a ser usado como el libertador, él no tenía idea de los planes, de los propósitos de Dios. Dios se los revela. Revelar de una manera práctica, para que se entienda mejor, es mostrar algo que estaba escondido. Estaban escondidos los planes de Dios para Israel hasta que se los reveló a Moisés, hablando con él en la zarza ardiendo. Ahí le reveló el Señor, le mostró lo que estaba escondido, los planes escondidos para Israel. Dios lo inspiró. La palabra inspiración es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir. Es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente
la verdad revelada. Moisés, lo sabemos, escribió los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco, o la ley, también se le da este nombre, siendo estos 5 libros revelados, pero también palabras inspiradas por Dios para que fueran registradas por Moisés. Dios le revela los 10 mandamientos. Los podemos encontrar en el Éxodo, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Pero también inspira a Moisés para que sean escritos de una forma, con un estilo literario, de una manera práctica, por decirlo así. Es decir, la información que vino de Dios, Dios buscó la manera para que fuera expresado y que todos los que leyeran y leamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, comprendamos qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios reveló, cómo lo inspiró a Moisés. Y aquí entra la palabra iluminación. Y es que la iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que permite entender la inspiración y la revelación. La iluminación también es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Entonces, cuando hablamos de los 66 libros de la Biblia, como la palabra de Dios, debemos entender nuevamente que fueron escritos por hombres, pero que la escritura en sí fue revelada por Dios, inspirada por Dios, y ellos fueron iluminados por Dios para entender la revelación, para comprender la inspiración y poder escribir. Hoy en día, Dios nos revela, Dios sigue revelando, Dios sigue inspirando y Dios sigue iluminando. Vamos a hablar de esto más adelante. Yo creo que en esta clase ya no, pero ¿para qué hoy en día Dios sigue revelando, Dios sigue inspirando y Dios sigue iluminando? Aunque ya no hay nada que agregarle a la Biblia, ya no hay otro libro, y vaya que hay muchos libros considerados como sagrados, considerados como divinos. Ya no hay nada que agregarle a la Biblia, no hay nada que sumarle y no hay nada que restarle. Pero ¿cómo se llegó a ese punto? Tal vez estoy redundando mucho en este tema, pero es importante. Dios reveló inspiró e iluminó a los autores bíblicos para dar lugar a los 66 libros del canon bíblico. A través de 1600 años. Hoy en día, este canon bíblico lo vamos a ver en otra clase. Permitió a eruditos, hombres de Dios, a un consejo que determinó cuáles deberían de ser los rasgos, cuál debería de ser el filtro considerado para que un libro fuera
palabra de Dios. Este canon bíblico, que después de estos 1600 años se cerró, ha determinado que a la Biblia ya no se le añade nada, ni se le resta nada de lo que es la esencia de la palabra de Dios. Decía hace un momento, Dios sigue revelando, Dios sigue inspirando y Dios sigue iluminando. Dios se sigue revelando a nuestras vidas. Dios nos sigue inspirando y Dios nos sigue iluminando para entender esa revelación, para darle sentido a la inspiración y obviamente hallar la luz a través de su palabra. Interesante, ahorita que decía de la luz, Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, y el que anda en mí, el que anda conmigo no andará en tinieblas. Bien, amados, creo que hasta aquí vamos a detenernos con esta clase. Clase número 3 y 4. Y el título de estas dos clases es ¿qué es y cómo se escribió la Biblia? Ya vimos algunos aspectos generales de la escritura, de la voluntad de Dios y cómo es que se dio pie, se dio lugar a esta escritura bíblica. Y sí, creo que hasta aquí lo vamos a dejar, para que no sea muy pesado. Solamente recordarles que, como la vez pasada, en este texto PDF también tenemos signos de interrogación en algunos de los renglones, temas muy específicos, y estos signos de interrogación son necesarios es necesario, que se contesten con información complementaria, con información de investigación para entregar su tarea. Así que váyanse familiarizando con el texto PDF, váyanlo checando y primero Dios nos vemos mañana en la clase presencial. Señor, gracias por la vida de cada uno de los estudiantes de la Biblia. Gracias por cada uno y cada una de mis hermanos y mis hermanas que se esfuerzan y son valientes, Señor, para seguir. Pido que la revelación, la inspiración y la iluminación de tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para comprender y entender lo que tú nos estás hablando, como tú deseas hablarlo, Señor, como tú deseas que nosotros lo entendamos. Señor, en el nombre de Jesús,